Nuevo bloque en resumen, y bueno, Sofi, habíamos dicho que íbamos a tener la palabra de un experto, estuvo ayer en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, porque continuamos hablando sobre la tipificación del delito de compraventa de menores. Exactamente, estuvimos anunciando que iba a estar en contacto con nosotras y, si no me equivoco, lo tenemos allí en línea al doctor Ignacio Maí, que es juez de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal. Doctor, ¿qué tal? Sofía, Laura, lo saludan. ¿Qué tal, Sofía, Laura? Buenas tardes. ¿Qué Muy tal? buenas ¿Cómo le va? tardes, muchas gracias por este contacto. En primera instancia le quería consultar, usted fue el último expositor, pero repasó varios puntos, ¿no?, que se estuvieron comentando el día de ayer sobre las modificaciones que se le podrían hacer a este proyecto. ¿Cuáles cree que serían las más importantes? Bueno, muchas gracias primero por la oportunidad de exponer este punto que para mí es trascendental. Y como bien dijiste, la circunstancia de que haya cerrado la exposición me permitió dar un mensaje global y tratar algunas de las partes discordantes entre los distintos expositores con una opinión particular. Los temas centrales de la discusión del nuevo delito que se va a crear, que ya tiene esa decisión por parte del Senado y que estamos discutiendo los detalles, se centra en primer lugar sobre la exigencia o no de demostrar que los fiscales que puedan intervenir en este delito tengan o no que demostrar la existencia de un pago o de la promesa de un pago en la entrega ilegítima de un menor. Y a partir de la experiencia que tuve en un caso, como que mencionaba ayer, el caso Fornerón, que es el que impulsa este debate a partir de la condena impuesta por la Corte Interamericana al Estado argentino, es algo muy difícil de probar porque este tipo de operaciones se realizan en la clandestinidad, sin dejar rastro, y de los protagonistas de estas operaciones no va a venir el dato o la información de cómo se paga o se promete el pago. Entonces, desde un punto de vista práctico, me parece que exigirlo hace inaplicable o muy difícil de aplicación este nuevo tipo penal, más allá de que los compromisos internacionales efectivamente se refieren a la compraventa y la compraventa va de la mano de un precio. Pero exigirlo para tener por demostrado el tipo penal es muy difícil, pero además es innecesario porque lo que importa en este caso es saltearse la reglamentación que establece el Código Civil para el proceso de adopciones, que respete el interés superior del niño, que respete su bienestar y sus derechos fundamentales. Y de esta manera, saltearse de esto no exige el precio, sino que ya con eso está lo disvalioso del hecho, lo reprochable, lo lesivo para los derechos de los menores. Entonces, no solamente va a ser difícil de probar, sino que además es innecesario y el Estado, demostrado un caso de una entrega ilegítima, debería sancionarlo independientemente de la existencia de un precio que, como coincidimos entre varios, demostrado, es decir, establecido este plus, puede dar lugar a una sanción mayor, a que sea más grave si media precio o si hay un lucro. Pero me parece importante que el tipo penal no contenga esta exigencia para que sea un tipo penal aplicable y realista de acuerdo a los hechos que se pueden dar. Y para complementar esto, sí es necesario que el tipo penal contenga la exigencia de que la entrega y la recepción de un menor sea ilegítima, Claro. contraria a lo que establece el Código Civil en materia de adopciones, pero también que pueda abarcar una situación de una entrega y una recepción que no tenga por fin la adopción, pero que sea ilegítima en tanto implique privar a un menor de sus derechos fundamentales, de su bienestar, de su derecho a criarse en su entorno, con su familia extendida, que puede darse en un caso en que quienes tengan la representación o los progenitores del menor lo entreguen para ser llevado a otro lugar, para ser criado en otro ámbito y que no pueda considerarse legítimo porque precisamente afecta sus derechos fundamentales. Entonces, este tipo penal que exija que sea la entrega ilegítima y que a su vez no contenga la exigencia de un pago o una promesa de pago, por un lado, se ajusta a la obligación internacional, responde a las necesidades planteadas por la Corte Interamericana, la Convención sobre los Derechos del Niño y al protocolo facultativo
que nos exigen tener un tipo penal que prevé este tipo de supuestos, lo hace aplicable y responde a un fenómeno criminal serio y grave, como es el de la entrega ilegítima de menores por fuera de los procedimientos legales. Doctor, ¿qué tal? Quería consultarle sobre las escalas penales de los proyectos. Bueno, ayer estuvo hablando sobre eso. ¿Cuál es su visión acerca de esas escalas penales o si considera que debieran ser otras para estos delitos? Las escalas penales planteadas en los dictámenes tienen que tener relación con otros tipos penales para que no resulten desproporcionadas y para que no sea sistemático, algo que ya sucede lamentablemente en el Código Penal. Por ejemplo, la supresión de identidad de un recién nacido, inscribirlo como hijo biológico de los padres que se apropian, hoy por hoy tiene una pena de hasta 6 años. Es decir, es la misma pena en su máximo que adulterar un email de un teléfono celular. O sea, para que se vea la desproporción. Inscribir a un hijo, a un chico como hijo cuando no lo es, alterarle su identidad, negarle su identidad, tiene un máximo que es el mismo que alterar un email de un teléfono celular. A esta desproporción es la que llegamos con 100 años de parches y de respuestas coyunturales frente a fenómenos delictivos. Entonces, al momento de crear un tipo penal hay que ser consciente de esto y hay que tratar de responder a una demanda de la sociedad, a una demanda de justicia y a una demanda de los organismos internacionales, porque en la comunidad internacional hay consenso sobre que esto tiene que ser delito, pero con un criterio proporcional, justo y realista. Entonces, no puede tener más pena este delito que la explotación como cosa de un ser humano o de un menor. Porque, como bien decía una senadora ayer, la operación de entrega no implica un plus luego del sufrimiento más allá de la afectación a sus bienes jurídicos y a su derecho a criarse en un entorno familiar del menor. No es lo mismo explotarlo como cosa, someterlo a trabajos forzados, a esclavitud, a abusos sexuales, explotación mediante imágenes, por ejemplo, pornografía infantil. Entonces hay que tener cierta proporción. La escala penal, y ya para redondear, la escala penal propuesta de 4 a 10 años, me parece que cumple con ese estándar de proporcionalidad, porque en su mínimo evita la posibilidad de soluciones legales muy beneficiosas, que no serían adecuadas para este fenómeno delictivo, pero a su vez tampoco se aleja en su máximo de otros delitos que son graves y que no debieran tener una pena diferenciada, o este nuevo delito no debería tener una pena superior, como por ejemplo la trata de personas o la reducción a la servidumbre o el robo de niños, que ya la sustracción de sus padres tiene un plus de gravedad extra. Entonces, 4 a 10 años me parece que es una escala razonable y proporcional, con la aclaración de que la supresión de identidad debería tener, desde mi punto de vista, una escala penal más grave por los efectos que implica. Doctora, ayer en la exposición, creo que usted fue el único que no estuvo de acuerdo o no está de acuerdo con que este delito sea de competencia federal, que intervenga la justicia federal. ¿Por qué cree que no debería ser así? Exacto. Que no intervenga la justicia federal o que no sea competente la justicia federal no significa que no sea un delito grave. De hecho, los delitos más graves del Código Penal son de competencia ordinaria. Un homicidio agravado que tiene una pena perpetua no es un delito federal. Lo que quiero exponer en este punto es: la competencia federal es de excepción. O sea, la regla en la competencia de los delitos es la competencia ordinaria, y por excepción se puede establecer la competencia federal en determinados supuestos en los que el asunto reviste un interés federal particular, o que tiene que ver con las autoridades del gobierno central, o que tiene que ver con la relación de Argentina con el mundo, etc. Este delito eminentemente viene a proteger un sistema de adopción, es el establecido en el Código Civil. Cuando se vulnera ese sistema de adopción, cuando se infringen las prohibiciones, por ejemplo, de entrega directa de un menor, se está incumpliendo una norma civil que de momento no tiene otra consecuencia. Lo que se propone con este proyecto es que la infracción de una norma civil además sea delito. Pero entonces, si la norma civil se refiere a cuestiones de derecho común, como son las cuestiones de derecho de familia que tramitan ante los juzgados provinciales ordinarios,
y que la infracción a ese tipo de instrumentos también debería ser competencia de la justicia provincial, de la justicia ordinaria, por esto mismo de que la regla es la competencia ordinaria y no advierto en qué sentido el Estado federal debería involucrarse en un asunto que es eminentemente ordinario. Por otra parte, y frente a uno de los argumentos que se daban en las exposiciones, no es correcto decir que cuando existe un tratado que obliga al Estado argentino a tipificar determinado delito, eso automáticamente pasa a ser federal. Si pensamos en la violencia de género como fenómeno delictivo, Exacto. la Argentina está obligada a tipificar esos delitos, a investigarlos con debida diligencia, reforzada. Está la Convención de Belén do Pará, está la CEDAW, por ejemplo, y eso no hace que sean delitos federales. La violencia de género no es un delito federal. Por lo tanto, las provincias no hay razón para que las provincias cedan al gobierno federal su competencia para investigar un fenómeno delictivo que hace al derecho común, al derecho ordinario, y que eventualmente, cuando la circunstancia justifique la intervención de la justicia federal porque hay una operación transnacional o porque intervienen distintas provincias y demás, ya esa sola razón, y la Corte lo ha dicho reiteradamente, justifica la intervención de la justicia federal, que es en definitiva quien decide si acepta el caso y de esta manera, estableciéndolo como justicia ordinaria la regla, sin marcarla como federal, se evita la contienda de competencia que se da en otros casos en donde está prevista la justicia federal, pero la Corte ha dicho que igualmente tiene que verificarse un interés federal. Me refiero a los secuestros extorsivos, por ejemplo, o a las situaciones de explotación sexual, explotación de la prostitución, en los que no se verifica la situación previa de trata. Ahí hay mucha contienda y la Corte tarda mucho en resolver, porque obviamente es el alto tribunal en el que se concentra a modo de embudo todas estas cuestiones, y entonces esto aumenta la litigiosidad. Por estas razones, yo estoy en contra de que sea calificado como un delito federal o que sea tipificado en el artículo 33 del Código Procesal Penal de la Nación, que establece la lista de los delitos federales. Muy bien. Muy claro, doctor. Muchísimas gracias por este contacto. Gracias, doctor. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Que tengan buenas tardes. Gracias, hasta luego.